¿Listo? Bueno, alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Vamos a tocar un punto de estadística descriptiva. Y en especial lo que corresponde a distribución de frecuencias. Nosotros hemos visto lo que son tablas de frecuencias, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ahora vamos a ver sobre los datos agrupados y los datos no agrupados. Los datos no agrupados se utilizan mayormente cuando tenemos un número muy limitado de datos o de muestras. Por ejemplo, una muestra que no pase de 10 o 15 datos, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser cualquier variable, que no pase de esa cantidad, ¿no? O sea, limitada, ¿no? Entonces nosotros manualmente podemos calcular su media, su moda, su mediana, sus medidas de tendencia central. En cambio, cuando son datos agrupados, como su nombre mismo dice, tenemos que agruparlos para hacerlo más simple el cálculo. Imagínense que ustedes tienen una población de 1000, 10.000, 100.000 personas y quieren hallar el promedio, no van a estar sumando todo ello, ¿no? Entonces ahí tenemos que agruparlos. Ahora, al momento de agruparlos podemos utilizar los intervalos, ubicándolos por clase, ¿no? Entonces, de esa manera podemos rápidamente sumar, sacar su medida de tendencia central, así también como su medida de dispersión, ¿no? Y también vamos a ver lo que son gráficos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que es distribución de frecuencias. Como hemos dicho, son datos no agrupados, aquellos cuya frecuencia pues es corta, limitada, y los datos agrupados es cuando las frecuencias son enormes, grandes, ¿no? Poblaciones grandes, muestras grandes. Por ejemplo, en datos no agrupados, acá tenemos ¿cuántos números? A ver, tenemos 15 números. Tenemos ¿cuántas categorías? Tenemos 5 categorías. El número 1, el número 2, 5, 6 y 7. ¿Cuántas veces se repite el 2? 2 veces. El 1 diré, 2 veces. El 2, 3 veces. El 5, 4 veces. 4 veces. 5 veces. ¿Y el 7 cuándo se repite? Una vez. La suma total es el número total de datos, que viene a ser ¿cuánto? 15. ¿Cuántas categorías hay? 5 categorías, no hay más. Pero cuando son datos agrupados, aquí las categorías van a variar. ¿Por qué van a variar? Van a variar por una razón. Lo vamos a expresar ya no en un número, sino en un intervalo de números. En este caso, por ejemplo, si lo expresamos por edades, ¿cuántas categorías hay? 5 categorías, ¿no? Hay 5 intervalos. ¿De qué números? Acá, por ejemplo, 16 no significa que hay 11 de 16, sino hay 16 personas que están entre 8 y 11 años. Por lo tanto, se tomaría las edades de 8, ¿qué más? De 9. Y de 10. 10. Y de 11. Porque está cerrado. ¿Ven acá el cerrado o no? ¿No? Cuando son intervalos cerrados significa que toma todo. Toma el 8 también y toma el 11 también. ¿Ok? Acá toma el 12, 13, 14, 15. En total, ¿cuántos números toma? 4 números, ¿no? 4 números. Igual también en las demás categorías toma 4 números. Pero ¿cómo llego a 4 números y cómo llego exactamente a dividirlo en 5 intervalos? ¿Habrá alguna fórmula especial? Existe para hallar el número de intervalos. Se utiliza la raíz de n. ¿Cuánto viene a ser n?
¿Cuánto es n? 49. 49 datos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49? 7. Por lo tanto, podemos utilizar el 7, el 6 o el 5. Cualquiera de ellos podemos utilizar. ¿Cuántos, vamos a ver aquí? Una vez que hemos calculado eso, podemos ver nosotros el número de intervalos posibles. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Alguien me dice? ¿Y el valor mínimo? ¿El valor mínimo cuánto es? 8. 8. ¿Y el 8. valor máximo? 11. No. 27. De toda la muestra. De toda la muestra. 27. Entonces 27. nosotros podemos hacer una resta. 27 menos 8, ¿cuánto es? 19. Podemos tomar 19 o 20. ¿A cuál le da, por ejemplo, para que sea múltiplo de 5? ¿El 19? No. ¿Qué le daría? ¿El 20? ¿Sí o no? Sí. Claro. El 20 sí. ¿El 20 con el 6? No. ¿El 20 con el 7? No. ¿El 19 con el 5? No. ¿El 19 con el 6? Tampoco. Y el 19 con el 7 menos. El único sería 20 ¿con quién? Con el 5. 5. 5. Entonces yo te digo, 20 entre 5, ¿cuánto es? 4. 4. Por lo tanto, cada intervalo tiene 4 números. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4. Y se está tomando, por lo tanto, también intervalos de ¿cuánto? De 5. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular el número de intervalos y el intervalo de y el rango de cada intervalo. Rango significa todo esto, estos valores, 8, 9, 10 y 11, eso se llama rango del intervalo. ¿Okay? ¿Cuánto es el rango del intervalo? 4. ¿Cuántos intervalos hay? 5. ¿Cuál es el valor máximo? 27. ¿Cuál es el valor mínimo? 8. ¿Listo? Muy bien. Y esto viene a ser su frecuencia. Muy bien, su frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es una tabla de frecuencia. Ustedes ya saben esto, ¿no? Una tabla de frecuencia ya lo hemos confeccionado. La frecuencia absoluta se dice, ¿a quién se dice frecuencia absoluta? Al F minúscula. Frecuencia acumulada, o también conocida como F mayúscula, ¿sí o no? ¿No? Que viene a ser de esta manera. Va acumulando, va sumando y va sumando, ¿sí o no? ¿No? Esa es la manera como se calcula la frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa, ¿qué se hace? Se divide la frecuencia entre el número final, n, entre el número total, en la muestra, ¿no? Entonces sería F1 entre n, y lo multiplico por ¿cuánto para que sea frecuencia relativa? Por el 100%. Todo tiene que salir en porcentajes. ¿Ok? Vamos a suponer aquí que tengamos 2, 4, vamos a ponerle acá, 6. ¿Cuánto suma todo? ¿Cuánto suma todo? 12, ¿no? 12. Entonces, ¿cuál sería su frecuencia acumulada? Sería 2, ¿y acá cuánto sería? 2 más 4, 6. 6. 6 más 4, 10. ¿Me entiendes? ¿No? Es su frecuencia acumulada, FI mayúscula. Su frecuencia relativa, HI minúscula, porcentaje, ¿cómo sería? Dividiríamos 2 entre quién? 12. Entre n. ¿Cuánto es n? 12. ¿Y lo multiplicamos por cuánto? Por el 100. Por 100. ¿Cuánto viene a ser eso? Mitad 1, mitad 6. Ahora dividimos 100 entre quién? 100 entre quién? Entre
6. ¿Cuánto es 100 entre 6? 16. ¿Cuánto es? 16,67%. Entonces, aquí ponemos 16,67%. Ahora lo mismo haríamos con el 4. Sería 4 entre quién? 4 entre quién? Entre 12, ¿no? ¿Cuánto es 4 entre 12? Y lo multiplico por quién? Por 100. ¿Cuánto es? Profesor, 33. Sí, dígame. me voy a tener que retirar porque estoy sola con mis hermanas y mi batería está baja. Bueno, ya, no hay problema. Ya. ¿Y el último cuál sería? 6 entre quién? Entre 12. Y lo multiplico por el 100%. ¿Cuánto es? 50 por 100. La suma, ¿cuánto debe dar? 100%. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Ya, entonces esto ya lo hemos hecho, ¿no? Estamos viendo y repasando nada más, ¿no? Muy bien, ahora seguimos. Por ejemplo, acá ya está el ejemplo, ¿no? Hemos dividido 12 entre 15. ¿Acá cuánto es el total? El total es 15, ¿sí o no? ¿No? Le hemos dividido 2 entre 15, 3 entre 15, todo entre 15, que es n, ¿no? El número de la muestra. Y lo voy a multiplicar por 100%, sale 13,3, 20, 26,6 puro, 13,3 puro y 6,6 puro. Todo esto viene a ser la frecuencia relativa. Existe también una frecuencia relativa acumulada, que vendría a ser pues la acumulación de cada uno, ¿sí o no? Hasta llegar al 100%, ¿no? Entonces eso sería ya la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Luego después, los gráficos. Los gráficos son muy importantes porque nos representan justamente una frecuencia. Por ejemplo, acá. Dice que son alumnos que tienen actividad durante el día, durante las 24 horas, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el colegio, ¿cuántas horas? 7 horas, ¿no? Utilizan. Para comer, ¿cuántas horas? 2. Para jugar, ¿cuántas horas? 2, 2. Para ver televisión, 3, 3. Para dormir, 8, 8. Para tareas domésticas, 1, para tareas escolares, 1. 1. Sumo todo, ¿cuánto da? 24, ¿no? 24 horas. Entonces podemos demostrar la frecuencia, ¿sí o no? ¿No? Más horas se utiliza para dormir, ¿no? Entonces para eso se utilizan el diagrama, los gráficos estadísticos, en este caso el diagrama de barras. Ahora, también hay otro gráfico muy importante que se llama el diagrama circular. Por ejemplo, acá, ¿cuántos alumnos prefieren ver películas de comedia? A ver, ¿quién me dice? 100. ¿Cuántas de acción? 120, ¿Cuántos de terror? 30, ¿De amor? 20, No contestan. 30, Ya. Sumo todo. ¿Cuánto es la suma total? ¿300 personas o no? Sí. Ya. sí, Son 300 personas que ven películas. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el porcentaje que le toca a cada uno, ¿qué hago? Entonces pongo 100, ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre el total, ¿cuánto es? 300. 300. Y lo multiplico, si quiero sacar porcentaje, ¿por cuánto? Por el Por 100. 100. Por 100. Por- ¿Cuánto es? A ver, se va aquí, se va aquí.
100 entre 3, ¿cuánto es? 33,3%. ¿O no? ¿No? Entonces acá pongo ¿cuánto es? 33,3%. Listo. ¿Y acá cuánto sería de acción? A ver, ¿cuánto sería de acción? Hago lo mismo. ¿Cuánto sería? 120 entre quién? 100. 300 De por el 300. 100%. ¿Cuánto es? Se van ceros acá. ¿Sería cuánto? 120 por 1, 120 entre 3. 40, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí, sería profesor. acá? 40%. Por ciento. Muy bien. Pero no solamente eso vale, con los demás también van a hacerlo, ¿no? Pero no solamente eso vale, sino tenemos que calcular ¿quién? El ángulo. Y para calcular el ángulo, ¿qué se utiliza? ¿Qué es esto? El transportador. Un transportador, ¿sí o no? Sí, profesor. Y para calcular el ángulo, ¿cuánto es una vuelta en geometría? 360 grados. Entonces tengo que dividir ¿quién? 100 entre ¿quién? 300. 360. Entre 300. Y en vez de 60. multiplicarle por 100%, multiplico por 360 grados. 0 acá, 0 acá. 360 por 1, 360. Entre 3, 120 grados. Por lo tanto, ¿cuánto medirá esto de aquí? A ver. 120 grados. Claro, agarro mi transportador y mido 120 grados. Cojo el transportador y lo mido. ¿Cuántos grados será aquí? ¿Cómo hago? 120 sobre quién? Sobre 300 y lo multiplico por quién? 360. ¿Cuánto es? A ver. Un 0, un 0, un 0 de acá, un 0 acá. Tercia 1, tercia 1. ¿Sería cuánto? ¿Cuánto sería? Tercia 1, tercia 12 acá. Sería 12 por 12, 144 grados. Entonces, ¿acá cuánto es? 144 grados. grados. ¿Han entendido? Esa es la manera como ustedes deben. La vez pasada un alumno me dice, lo hizo bien los porcentajes. Perfecto, lo hizo, lo calculó. Pero al graficarlo falló, porque dice que esto de acá es el 50%. Y esto de acá, este grandote, es 10%. ¿Estará bien o no? Mal. Está Está mal. mal, pues. ¿Por qué está mal? A ver. Porque no respeta el espacio. Porque no respeta el ángulo, ¿no? El ángulo. Este tremendo espacio para él es 10 y este pequeño espacio, este pequeño sector circular es 50% en la vida. Por eso es bueno calcular con ángulos. Siempre cuando les pida a ustedes representar gráficamente el diagrama circular, ustedes tienen que calcular porcentajes, frecuencias y ángulos. No se olviden. ¿Listo? ¿Todo claro? Acá tenemos otros gráficos, miren. Acá tenemos, a ver, la pregunta dice, ¿cuál es el número total de datos de la muestra? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el número total de aquí? ¿Cuánto es esto? 6. ¿Acá cuánto es? 5. ¿Acá? 4. 4. ¿Acá? 10. 10. Sumo todo. ¿Cuánto es la suma? 25. 25. Acá está abajo, ¿no? Entonces el número de 25. datos de la muestra es 25. ¿Lo puede expresar también así o no? En una tabla de frecuencias. Sí, ¿No? profesor. ¿Cuántos tiene 1? ¿Cuántos tiene 2? ¿Cuántos tiene 3? ¿Cuántos tiene 4?
Y la suma total también tiene que dar 25. N, número de datos. 25. ¿Listo? Sí. Muy bien. Datos agrupados. Acá tenemos los datos agrupados. Como ustedes ven, acá siguen los segmentos, ¿no? ¿Hay cuántos segmentos? ¿Cuántos diré intervalos? 4 intervalos, de 160 a 160. Pero acá la pregunta es, ¿esto es cerrado o abierto? Abierto. ¿Qué Abierto. significa abierto? Que pueda haber más. No, abierto significa que el 160 no lo toma. ¿Qué diferencia hay entre esto? A ver, vamos a poner acá. ¿Qué diferencia hay en esto? $150, 160, así como está, y así. Así. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el de arriba puede seguir y el de abajo ya no. O sea, ¿qué Solamente son significa? los ¿Que acá toma el 160 o no? Los números son 150, 151, ¿sí o no? 152, y así, ¿hasta qué número? hasta el 160. Hasta 160. ¿Y acá es lo mismo o no? 150, 151, 152, ¿hasta qué número? 159. Claro, no toma el El 160, por lo tanto es abierto, pues. Entonces esto significa que si yo veo una estatura de 1,60 m, ¿lo cuento acá como frecuencia? No. ¿Dónde lo cuento? No. Abajo, Abajo. ¿sí o no? Abajo, y aquí no lo cuento. ¿Por qué? Porque acá toma y acá no. Pero la marca de clase se basa más en la suma de estos dos extremos. A esto se llama límite inferior y límite superior. El límite inferior y el límite superior de un intervalo, la suma, o sea, ¿qué significa? Que voy a sumar 150 más ¿quién? Más 160 y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Cuánto me da eso? A ver, 150 más 160, ¿cuánto es? 210. 10. Entre 210. 2, 155. Igual también acá, 160 más 170, ¿cuánto sería? 340, ¿no? 330 diré. Y 330 entre 2, ¿cuánto es? 165. Y así siempre es la suma entre 2. A eso se dice marca de clase. ¿Me dejo entender? Cuando yo les digo, a ver, saquen la marca de clase, tienen que ustedes ver el intervalo, sumar el límite inferior y superior del mismo intervalo y dividirlo entre 2. ¿Me entienden? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, no, profesor. Ya, muy bien. Entonces borramos esto, continuamos. Aquí, por ejemplo, datos agrupados. En la tabla adjunta representa las células participantes. Es un grupo determinado. Acá tenemos 16, 12, ¿no? Muy bien. Acá le agregamos la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? 8 más 11, ¿cuánto es? 19. Entre 2, 9,5. 12 más 15, ¿cuánto es? 27. 27.
Entre 2, 13,5. Y así sucesivamente. Entonces la marca de clase está ahí. Existe también otro tipo de intervalos. Así como existen dentro del intervalo, ubicamos la marca de clase, también existen intervalos modales o clase modal. A esto también se le dicen clases. Intervalos o clases. Mayormente se le conoce como intervalos. A ver, estos intervalos, vamos a calcular dónde está el intervalo modal. El intervalo modal va a ser aquel que tenga más frecuencia. ¿Quién tiene más frecuencia de todos los intervalos o las clases? ¿Quién tiene más? ¿El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Primero. Por lo tanto, El esto primero. de acá viene a ser el intervalo modal. Modal viene ¿de quién? De moda. ¿Y qué significa moda? Moda significa que todos que tienen mayor frecuencia. Que cuando tú veas una frecuencia, un intervalo donde tiene la más alta frecuencia con respecto a los demás, eso es el intervalo modal. Y dentro de ella está la moda. ¿No? ¿Se dan cuenta? A eso se llama intervalo modal. ¿Quién tiene más? Modal viene de moda. ¿Quién está? ¿Qué significa cuando un pantalón o una prenda de vestir está a la moda? Que la mayoría lo utiliza. ¿Sí o no? ¿No? Está de moda. Por eso se habla de moda. Ahora, ¿qué viene a ser el intervalo de una mediana? El intervalo de una mediana se calcula sabiendo cuánto viene a ser el total de la población. ¿Cuánto viene a ser el total de la muestra? ¿Cuánto es? Sumo todo. ¿Cuánto suma? 49. ¿Sí o no? Son 49 elementos. ¿No? Suman todo 49 personas, ¿no? Y la frecuencia acumulada que viene a ser F mayúscula, ojo, la frecuencia acumulada es F mayúscula I, la frecuencia absoluta es F minúscula I. La frecuencia absoluta viene a ser la suma acumulada, o sea, 16, ¿ya? 16 más 12, 28, 28 más 10, 38, 38 más 7, 45, y 45 más 4, 49. Eso se llama frecuencia acumulada, F mayúscula I. Ahora, 49 viene a ser el total o no. Ahora, a 49, que es la muestra total, lo divide entre 2. ¿Cuánto viene a ser 49 entre 2? ¿Cuánto es? 7. ¿Cuánto? No, entre 2. 24,5, Disculpe. ¿no? ¿No? Y ahora Sí. te pregunto, ¿dónde estará en la frecuencia acumulada? ¿Dónde estará este número 24,5? ¿Estará aquí entre 16 y 28? ¿O estará aquí entre 28 y 38? ¿O estará en 38 y 45? ¿Dónde estará la frecuencia? En este caso, la mediana. Entre el ¿Dónde? 16 y el 28. Entre 16 y Entre el 28. 16. Acá está, ¿sí o no? ¿No? Acá está, metido ahí. Por lo tanto, ¿cuánto Sí. vendría a ser el intervalo de la mediana? 12 y 15. Sí. Acá está. Entonces, el intervalo de la mediana viene a ser 12 y 15. Entonces, yo en el examen les puedo decir, a ver, determinen el intervalo modal y el intervalo donde se encuentra la mediana. Y ustedes inmediatamente hacen los cálculos básicos para poder determinar esos valores. Muy bien. Por eso está entre la posición 16 hasta la posición 28, ¿no? Perfecto. Vamos a borrar. Acá tenemos datos agrupados. A ver, ¿qué ven ahí? Ahí ven las edades, de 8 a 11, de 12 a 15, de 16 a 19, de 20 a 23, de 24 a 27. ¿Cuántos intervalos? 5 intervalos. ¿Cuánto es la amplitud de cada intervalo? 4, ¿no? De 8 a 11 hay 4. 8, 9, 10, 11, 4. Muy bien. ¿Cuál es el valor máximo? 27. ¿Cuál es el valor mínimo? 8. ¿Cuánto es la de mayor frecuencia? 16.
¿Cuál es de menor frecuencia? 4. Que es las edades entre 24 y 27. ¿Cuánto es el número total de datos? 49. ¿Cuál es la marca de clase? Ahí está la marca de clase. Dividiendo, como hemos dicho, ¿no? Vamos a dividir los límites superior e inferior. O inferior y superior. Entre 2. Tenemos la marca de clases y tenemos la frecuencia. ¿Qué hacemos con la frecuencia y la marca de clases? Vamos a multiplicarlos. Lo multiplicamos a todos. ¿Cuánto sería estos valores? ¿Se dan cuenta? Multiplicas 16 por 9,5 y te va a salir 152, 162, 175, 150,5 y 102. La suma de todo, ¿cuánto da? Sumatoria, así también se simboliza. ¿Cuánto viene a ser? 741. 141,5. Esa es la multiplicación. Y a eso lo divido ¿entre quién? Entre el número de la muestra. ¿Cuánto es el número de la muestra? 49. 49. Lo divido y ¿cuánto viene a ser la media o promedio de toda esa población de 49 a estudiantes? O 49 datos. 15 años. 15,132. O sea, 15. Ese viene a ser el promedio o media también se le dice. O sea, es media o promedio. ¿Ya? Medio, promedio es lo mismo. Por ejemplo, el profesor para sacar su nota, ¿qué utiliza? El promedio o la media, es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Está todo claro, ¿no? Muy bien. Sí. Acá tenemos también la fórmula para que ustedes lo puedan hacer de largo. Multipliquen cada punto, ¿sí o no? Y lo dividen entre ellos. Pero esto ya con el Excel que hacemos, o con el gráfico que hacemos, y multiplicarlo así directamente, y sumarlo y dividirlo, eso ya es propio ya de la técnica. Así que no es necesariamente, ¿sí o no? Que se tiene que hacer en un Excel o en un organizador, ¿no? Tranquilamente tú con tu calculadora puedes hallar uno por uno, ¿no? O sea, poner uno por uno, multiplicarlo y sumarlo. Media aritmética, acá está justamente, ¿no? Hemos multiplicado 6 más 5 más 4, 10, 25. Y ahora hemos multiplicado 1 por cada uno de ellos, ¿no? Este es en caso de que no haya un número definido. Pero hay casos en los cuales hay intervalos. En intervalos no vas a multiplicarlo por cada uno, ¿no? En intervalos lo que va a hacer es multiplicarlo por la marca de clase, ¿no? La marca de clase. La moda, ¿qué viene a ser la moda? La moda es una distribución de datos agrupados y que se llama intervalo modal. ¿Cuál es intervalo modal acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Se repite más en qué intervalo? En el 5 y el 7, ¿no? Entonces 5 y 7, cerrado y abierto, viene a ser mi intervalo modal. Y la mediana es el número de datos impar. La mediana corresponde al valor central. O sea, si es un número impar, hay mediana. Si es un número impar, impar diré hay mediana. Y si es un número par, hay que poner los dos números centrales y dividir entre dos. Sumarlo y dividir entre dos. O sea, sacar un promedio de esos números. Y tenemos acá el intervalo de la mediana que hemos dicho, calcular, son acá, la suma, ¿cuánto da? 41, 41, ¿no? Por lo tanto, la mediana se encuentra en el intervalo que contiene el dato ubicado en el número 21, ¿no? Entonces tenemos 41, que viene a ser y le saca, 41 entre 2, ¿cuánto es? 20,5, ¿no? Entonces, en pocas palabras, viene a ser 21. ¿Dónde estaría ubicado eso, ese 21?
entre 10, si le sacamos frecuencia, porque es sobre la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, diré. Acá sería 10, acá que sería 23, acá que sería 37 y acá 41. ¿Se dan cuenta? 10, 23, 37 y 41. Ahora su ubicación es 41 entre 2, 20,5. ¿Dónde estará metido? Aquí, ¿sí o no? Aquí entre 10 y 23. Por lo tanto, esto sería la mediana, ¿no? Eso sería justamente el rango de la mediana, ¿no? O el intervalo de la mediana. Dentro de ella estará ese número, ¿no? La mediana. Bueno, por favor, voy a tomar acá una captura. No hay muchos que han ingresado. Esto realmente me preocupa. Me preocupa mucho. Vayan haciendo ustedes los demás ejercicios, A partir de la